el micrófono, quiero ver. Sí. Ya. Entonces, vamos a comenzar el nuevo capítulo, nucleótidos. Los nucleótidos son, este tema constituye una introducción, pero un preludio al estudio de los ácidos nucleicos. Fíjense que vemos aquí, por eso he colocado estas estructuras químicas, ya algo del DNA, y comenzamos. Los nucleótidos y nucleósidos. En realidad, en lo que existe dentro de una célula, un tejido, vamos a hablar de una célula o en el metabolismo, son nucleótidos, pero también se reconocen nucleósidos desde un punto de vista también, digamos, didáctico para entender mejor la función de estas biomoléculas de los nucleótidos. Los nucleótidos pueden considerarse como uno de los más importantes metabolitos de la célula. ¿Por qué? Porque forman parte o se encuentran o dan lugar o son los componentes monoméricos de los ácidos nucleicos de la célula. Es decir, el DNA y el RNA que vamos a estudiar en el siguiente capítulo están constituidos o tienen como componentes monoméricos los los nucleótidos. Así como habíamos estudiado, ¿verdad?, que los monosacáridos son monómeros, ¿de quién? De los oligo y polisacáridos. Pues los aminoácidos, hemos visto también que los aminoácidos son monómeros de las proteínas, pues los nucleótidos son monómeros de los ácidos nucleicos, DNA y RNA. Ustedes bien saben por biología que el DNA y el RNA son biomoléculas de enorme importancia. Bueno, todas son importantes, pero estas son las que rigen o determinan lo que hace una célula. Somos lo que es nuestro DNA. Sin embargo, los nucleótidos, además de digamos, ser los monómeros de los ácidos nucleicos, cumplen también otras funciones sumamente importantes. ¿Cuáles son estas funciones? Pues, primera función, sirven como almacenamiento de energía para el uso posterior en las reacciones de transferencias de fosfatos. Esta reacción se realiza predominantemente por esta importante molécula, el ATP. Es decir, que el ATP es un nucleótido. También los nucleótidos forman parte de varias coenzimas importantes. ¿Recuerdan que vimos en el capítulo de enzimas? Pues las coenzimas, recuerdan, son cofactores orgánicos y que hay dos grupos de enzimas, ¿verdad?, que sin coenzimas no funcionan. Las transferasas y las oxidorreductasas. Bueno, pues estas coenzimas NAD, recuerdan, el signo positivo significa oxidado, NADP oxidado, FAD y la coenzima A son nucleótidos. Los nucleótidos también sirven como mediadores importantes en procesos de regulación enzimática. Son los segundos mensajeros en eventos de señalización intracelular. Ustedes van a ver esto con mucho detalle en Bioquímica 2, las cascadas de reacciones. Es decir, que algunos nucleótidos, como por ejemplo el AMP cíclico, el GMP, son segundos mensajeros en eventos de señalización. Como les decía, un importantísimo segundo mensajero es el AMP cíclico, que se simboliza con el Z por delante de cyclic, AMP, que es un derivado del ATP. A partir de ATP se sintetiza el AMP. Vamos a ver esas ecuaciones. Entonces, también en consecuencia, los nucleótidos participan en el importantísimo proceso de biorregulación que hemos visto en el anterior capítulo. Pues controlan varias reacciones enzimáticas mediante efectos alostéricos. ¿Recuerdan que hemos visto en el anterior tema? Pues que era el alosterismo, pues en esa regulación tan especial de las enzimas alostéricas, pues están implicados en nucleótidos. En especial que vamos a ver. Bueno, entonces, si los nucleótidos hemos dicho que son los componentes monoméricos de los ácidos nucleicos, pero también cumplen importantísimas funciones, como acabamos de citar, veamos cuál es la estructura primero de los nucleótidos. Todos los nucleótidos
tienen 3 componentes químicos. Un grupo fosfato, un azúcar, el grupo fosfato que se simboliza con P, un azúcar que se abrevia o se simboliza con S de sugar, este P de fosfate en inglés con P, y una base nitrogenada que vamos a simbolizarlo con una B. Entonces, fíjense, la estructura de un nucleótido, si hacemos una forma muy esquemática, sería fosfato, azúcar, base nitrogenada. Fíjense en mi cursor. Lo que nos está indicando aquí, esto ayuda mucho de que el azúcar estaría al centro. En realidad llamamos azúcar, pero es un monosacárido, ¿no? Es este. Es un monosacárido de 5 átomos de carbono. Es una ribosa. Unida al monosacárido está la base nitrogenada y también el fosfato. Esto sería muy, muy esquemático. Esta sería la estructura de un nucleótido que sí es importante considerarlo porque nos va a ayudar a entender el siguiente capítulo, cuando veamos la estructura del DNA y el RNA. Entonces, ¿qué vemos aquí? Fíjense, ¿qué sería esto? El grupo fosfato. Este es el monosacárido, la ribosa que le vamos a llamar sugar, azúcar, y esta es la base nitrogenada. Si consideramos algo aquí, le voy a quitar los círculos, el fosfato se une al azúcar y la base nitrogenada también se une le vamos a seguir llamando azúcar, ¿no? Sería la ribosa. El fosfato, fíjense, se une al monosacárido mediante un enlace fosfoéster. Eso es importante que reconozcan, chicos. Este es un enlace fosfoéster. De cómo se forma un éster en la reacción de un alcohol con un ácido, ¿no? Entonces es un enlace fosfoéster. Este enlace fosfoéster también lo hemos visto en los fosfolípidos, recuerden. A su vez, el azúcar o el monosacárido se une a la base nitrogenada mediante un enlace N-glicosídico. Recuerdan cuando vimos disacáridos y polisacáridos, habíamos visto el enlace O-glicosídico en el que se unía el oxidrilo de otro carbohidrato con el oxidrilo de otro carbohidrato y formaba un enlace éter o enlace glicosídico. Pues en este caso, como se está uniendo al nitrógeno, se llama enlace N-glicosídico. Repito, esto es muy importante. Enlace fosfoéster, enlace N-glicosídico. Dada esta estructura, reconozca cuáles son los tipos de enlaces presentes en esta estructura. Bueno, nos adelantamos un poco de que este es el adenosin difosfato o ADP, que vamos a estudiarlo en un momento. Los 3 componentes. Empecemos a desarrollar el primer componente, el azúcar, en realidad que es una ribosa, ¿no? Los nucleótidos, y hay que reconocer algo, hay que diferenciar. Los nucleótidos del RNA contienen beta de ribosa y los del DNA contienen, o sea, los del RNA contienen beta, recuerdan, fíjense, el oxidrilo está arriba, el grupo hidroximetil arriba, entonces es D, beta de ribosa, beta de ribosa en el RNA. Y en el DNA está la beta de 1, 2, pongo aquí 1, 2, no hay oxidrilo, por eso se llama beta D2 desoxirribosa. Ambas son pentosas y se encuentran en su forma más estable que habíamos visto cuando vimos carbohidratos, que es la forma cíclica, ¿no? La forma furanósica. Así se observa en la estructura del DNA también, cuando veamos. Entonces, los monosacáridos, ¿cuáles son? Son ribosas, que en el caso del RNA es la ribosa, nada más, la beta de su configuración, estoy hablando, beta de ribosa, y en cambio en el DNA es la beta de 1, 2, 2 desoxirribosa. Nada más esa consideración con los carbohidratos que ya sabemos cómo se escribe, etcétera, que ya hemos avanzado. Las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, ustedes saben desde biología, que son las purinas y las pirimidinas. En las purinas están la adenina y la guanina. Y en las pirimidinas incluyen a la citosina, timina y uracilo. Porque aparecen 3, pues en los ácidos nucleicos hay que recordar que las bases nitrogenadas se encuentran de la siguiente manera. En el DNA, las bases nitrogenadas son así: purinas, adenina y guanina; pirimidina, citosina y timina, ¿verdad? En cambio, en el RNA se mantienen las purinas, adenina y guanina; citosina, pero en lugar de timina está el uracilo.
Esto vamos a volver a repasar en el siguiente capítulo, pero adelantamos que las bases nitrogenadas son todas estas y se disponen los ácidos nucleicos de esta manera. De esta manera vale la pena recordar o aclarar. ¿Qué son las bases nitrogenadas? Pues son constituyentes de los nucleótidos y son sistemas anulares, fíjense, aromáticos, heterocíclicos. ¿Por qué llamamos aromáticos? Porque vemos aquí dobles enlaces conjugados en la estructura cíclica, como derivados del benceno, ¿verdad? Son sistemas anulares, es decir, son anillos aromáticos heterocíclicos. Si ustedes recuerdan, el término heterocíclico significa que en lugar de carbono hay un átomo diferente al carbono, en este caso nitrógeno, en los anillos. Las purinas son biciclos, podríamos catalogarlos como biciclos, aunque no son biciclos típicos alifáticos, ¿no? Resultan de la combinación de dos anillos, son obviamente sistemas anulares aromáticos formados por dos anillos. Las pirimidinas están formados solo por un anillo. Esto juega un papel importantísimo en la estructura del DNA. Entonces, purinas y pirimidina, estructuras base. Esto es importante recalcar que la diferencia, que una de las pirimidinas en la RNA es el uracilo, ¿no? Bueno, estructura de las bases nitrogenadas. Tenemos adenina y guanina como purinas, como pirimidina, citosina, timino o uracilo solo en el caso del RNA. Estas bases, ¿qué característica estructural tienen? Que nos van a ayudar a entender qué función cumplen en la estructura de un nucleótido. Recuerden que estamos en bioquímica estructural. La relación estructura-función. Presentan dipolos en su estructura. Veamos dónde reconocemos dipolos. Primero, ¿a qué dipolos me refiero? Los dipolos serían grupos carbonilo. Fíjense, oxígeno más electronegativo formará un polo parcialmente negativo y aquí en este otro extremo parcialmente positivo el carbono. Otro dipolo sería a nivel del grupo amino con el nitrógeno parcialmente negativo y el hidrógeno parcialmente positivo. Donde reconocemos esto, claramente puede verse aquí, ¿verdad? Un grupo carbonilo, otro grupo carbonilo, otro, un grupo amino, pues aquí tenemos otro más. Entonces, estoy encerrando algunos. Este más habría que encerrarlo, ¿verdad? Vemos entonces en su estructura dipolo. Estos dipolos interactúan con otra parte de las estructuras de los nucleótidos mediante puentes de hidrógeno. Además, las bases nitrogenadas presentan este fenómeno que ustedes han estudiado en química orgánica, el tautomerismo. ¿Recuerdan? Escríbanlo como recuerdo aquí. El tautomerismo se refiere a la aparición de dos estructuras en equilibrio. Las estructuras son ceto y enol. Estructura ceto o cetónico y estructura enólica. ¿Cómo ocurre esto? Por ejemplo, tenemos la citosina en su forma cetónica. Vemos acá esto. Presten atención a este lado. La forma cetónica, tenemos un grupo cetónico. Recuerden por qué aparece el tautomerismo cuando hay un elemento con un hidrógeno adyacente. Por el siguiente motivo. Este oxígeno es más electronegativo que el carbono. Fíjense mi cursor, por favor. Oxígeno parcialmente negativo, este carbono es parcialmente positivo. Por este motivo, fíjense mi cursor, por favor, puede saltar este par de electrones hacia el oxígeno y el oxígeno se cargaría netamente negativo. Entonces, como este enlace está polarizado, este protón saltará acá, fíjense mi cursor, este protón saltará acá y al saltar este par de electrones, ¿cómo queda cargado este carbono? Positivamente. Al irse este como protón, pues quedará negativamente, pues lo que hace, fíjense en mi cursor, este par de electrones viene acá. Y entonces aparece esta estructura, fíjense, este ha saltado este par de electrones acá, este hidrógeno ha venido acá. Y entonces forma un oxidrilo. Aquí quedaría una carga, un carbocatión, ¿no? Con carga positiva. Aquí estaría con carga negativa porque se ha ido un protón.
Y entonces ese par de electrones viene y neutraliza la carga negativa. Entonces tenemos así la forma cetónica y la forma enólica. ¿Recuerden por qué se llama enol o enólica? Enol, es decir, es un alcohol insaturado. Se forma una estructura con características de un alcohol insaturado a este nivel, ¿no? Un alcohol insaturado. Entonces, estructura cetónica, estructura enólica. En algunos libros aparece de esta manera las bases nitrogenadas, en otros libros así. No es que está mal, sino que es las dos formas de expresar esto que se mantendría en constante equilibrio. Son isómeros simplemente por movimiento de electrones, ¿no? Lo mismo puede pasar en la timina, fíjense, por ejemplo, donde reconocemos. En la timina reconocemos, fíjense mi cursor, acá, subrayé en sus diapositivas, acá y también acá. Repito, acá, subraye, encierren un círculo y acá. Entonces aquí puede presentarse un tautomerismo. Repito otra vez, salta este par de electrones acá, atrae este protón y el par de electrones vendrá acá. Y lo mismo acá, salta este par de electrones acá, atrae este protón y esta carga viene acá, dándonos en consecuencia esta estructura. Esta sería la forma cetónica, la forma enólica de la timina. Es importante que sepan escribir esto, chicos. ¿Por qué? Porque cuando estén estudiando en cualquier momento o al año, puede aparecer de esta manera o puede aparecer de esta otra manera la estructura, para que ustedes sepan de dónde sale, porque ahí está estas dos formas de representación, que son dos formas tautoméricas. Bueno, eso en cuanto a las bases nitrogenadas. El tercer componente de la estructura de un nucleótido, el fosfato. Recuerda desde el primer capítulo, el fósforo. El fósforo juega un papel importantísimo en bioquímica. El fosfato en las biomoléculas puede estar en tres formas. He querido colocarles esto porque esto les va a ayudar mucho más adelante y bueno, pues por siempre. El grupo fosfato puede formar parte de un enlace éster. O sea, sería un enlace fosfoéster. Aumente. Sería un enlace fosfoéster. El grupo fosfato también puede formar parte de enlaces monoanhídridos o dianhídridos. Y también puede formar parte de enlaces mixtos, fosfoéster y anhídrido, combinado. O sea, fíjense cómo el grupo fosfato participa, en muchísimas estructuras de importancia bioquímica. Si recordamos la estructura del ortofosfato o ácido ortofosfórico, que sería este, H3PO4, ¿no? Hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 4, este puede transformarse en, fíjense, cuando pierda un protón en este oxígeno o un protón en este oxígeno. ¿Por qué? Porque este fósforo está cargado parcialmente positivo, porque tiene, ¿qué cosa? 4 oxígenos que le están rodeando. Y eso es importante cuando estudiemos el ATP, chicos. Este fosfato está particularmente y especialmente cargado parcialmente positivo, porque está rodeado, repito, de estos 4 oxígenos que son más electronegativos que el fósforo. Además, bueno, por eso tiene esa carga parcialmente positiva. Puede ceder estos 2 protones. Cuando cede estos 2 protones, se forma el ortofosfato inorgánico llamado PI. Vamos a ver más adelante el PI. Van a ver en bioquímica 2 el PI, que sería el ortofosfato inorgánico. A su vez, hemos dicho que el grupo fosfato puede estar en forma de anhídrido, monoanhídrido o dianhídrido. Este sería un monoanhídrido, ¿verdad? Si recuerdan, un anhídrido resulta de la combinación de 2 ácidos. Este sería un enlace anhídrido. Este enlace anhídrido, así como está, aparece también en el metabolismo y se denomina pirofosfato inorgánico o PPI. Entonces, el PPI o pirofosfato inorgánico tiene esta estructura. ¿De dónde aparece? Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y fíjense que tiene cargas negativas a este nivel y tiene un importante enlace acá que vamos a ver. Entonces, fosfato inorgánico es este, tienen que saber escribir, chicos, y el pirofosfato inorgánico tienen que saberlo escribir. Ahora,
el grupo fosfato se puede unir a un grupo oxidrilo, ¿verdad? Formando enlace monoéster. Cuando digo un oxidrilo, hablando en el campo de bioquímica, en orgánica podemos hablar de un alcohol, pero en el campo de bioquímica podríamos hablar del oxidrilo de un monosacárido, de un disacárido, del oxidrilo de un aminoácido, los aminoácidos hidroxilados como ceína, treonina. Entonces, un grupo fosfato se une a un grupo oxidrilo, formando enlaces monoéster. Entonces, ¿qué hace el grupo oxidrilo? Ya sea, hemos dicho de quién, de un aminoácido. R puede ser un aminoácido, puede ser un carbohidrato, o sea, monosacárido, disacárido, que tenga un grupo oxidrilo, puede reaccionar con un grupo fosfato, con un fosfato inorgánico, formando, recuerdan, un alcohol y un ácido que forman un éster. Es un enlace monoéster o enlace fosfoéster. Sáquenle aquí una flechita y póngale enlace fosfoéster. Eso es bien importante. Enlace, ¿dónde está mi cursor? Enlace fosfoéster. Entonces, en los nucleótidos, los patrones del enlace fosfato son como sigue en los nucleótidos. Fíjense, si vemos esta estructura que vemos aquí, algo que ha partido de por acá, ¿verdad? R puede ser, repito, un aminoácido, un carbohidrato, ¿no? O sea, un monosacárido, disacárido, que ha reaccionado con un grupo fosfato formando un enlace éster. Específicamente, ¿qué sería? Fosfoéster. ¿Y qué sería este otro enlace? Un grupo difosfato o difosfoanhídrido. Y no solo puede ser difosfoanhídrido, también podría ser, fíjense, un fosfato más otro fosfato más otro fosfato, un trifosfato o trifosfoanhídrido. Esto es importante para entender el ATP, chicos. Fíjense cuán importante es el grupo fosfato. Entonces puede aparecer como difosfato, en realidad es un difosfoanhídrido, o como trifosfato, un trifosfoanhídrido, siempre unido a una molécula. Repito, que puede ser un carbohidrato o un aminoácido o algún aminoácido de una proteína, ¿no? O de un péptido. Bueno, eso en cuanto a los tres componentes de los nucleótidos. Hemos dicho que también surge este concepto, los nucleósidos, que más que todo es para, digamos, tener el concepto claro, que no haya confusiones más adelante. Un nucleósido, vamos a decir, es la porción de un núcleo. Esto es un nucleótido que está encuadrado. Ese es un nucleótido. Un nucleósido es la porción de un nucleótido formada solo por la unión del azúcar y una base nitrogenada, estito. Entonces, un nucleótido es un nucleósido fosforilado. ¿Está claro? Un nucleótido es un nucleósido fosforilado. Entonces, cuando hablamos de nucleósidos, no estamos hablando de fosfato. Estamos considerando la estructura sin el grupo fosfato, que aparece sobre todo más es didácticamente, chicos. Entonces, ¿qué sería esto? Esto que vemos aquí, fíjense, es una ribosa unido mediante enlace N-glicosídico a una base nitrogenada. Entonces, esto es un nucleósido. ¿Qué le faltaría aquí? Unirse aquí un fosfato para hacer un nucleótido. Bueno, este nucleósido, como deriva de la adenina, se llama adenosina. Entonces, el nucleósido de la adenina es la adenosina. Si queremos ser muy estrictos, pues le vamos a llamar, este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 beta de ribofuranosil adenina. No voy a complicarles, pero ese es su nombre. Pero esta es una adenosina, es un nucleósido. Ahorita vamos a ver la numeración de estas bases nitrogenadas. Los nucleósidos reciben nombres vulgares de amplia utilización. Los nucleósidos. Si la base nitrogenada es la adenina, se llama adenosina. Fíjense, sufijo, digamos, osina, podríamos decir, ¿no? Porque viene de adenina. Sufijos osina, pero más claramente por motivos fonéticos es ina, 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 ina. Entonces, los nucleósidos reciben nombres vulgares como
Si el nucleósido es de adenina, se llama adenosina. Si el nucleósido es la guanina, se llamará guanosina. Si la base nitrogenada es adenina, se llama adenosina. Si la base nitrogenada es la guanina, se llama guanosina. Si la base nitrogenada es la citosina, se llama citidina. Si la base nitrogenada es el uracilo, se llama uridina. Bueno, estos serían nucleósidos así, ¿verdad? Donde la ribosa está como ribosa. Entonces son ribonucleósidos. El azúcar es la ribosa. Ribonucleósidos. Entonces también habrá los desoxirribonucleósidos. ¿Recuerdan que el azúcar puede estar como ribosa en el caso del RNA o como desoxirribosa en el caso del DNA? Entonces existen, repito, los ribonucleósidos, donde el azúcar está tal cual, y los desoxirribonucleósidos en los que la ribosa ya no tiene este oxidrilo. Sus nombres serán entonces los desoxirribonucleósidos, aparte del sufijo ina, reciben el prefijo desoxi. Entonces será, si la base nitrogenada es la adenina, será desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina, desoxitimidina, que son estos nucleósidos, es decir, resultan de la combinación de un monosacárido y una base nitrogenada. Depende en este caso que si el azúcar es la ribosa, serán ribonucleósidos. Si el azúcar es la desoxirribosa, le quitamos este oxidrilo, serán los desoxirribonucleósidos. Sus nombres son estos. Los nucleótidos se encuentran en la célula, o sea, los nucleósidos que acabamos de ver se encuentran en las células principalmente en su forma fosforilada. Ustedes dirán, entonces, ¿para qué nos complica la vida dándonos? Porque en bioquímica 2, cuando vean, y en biología molecular, influyen mucho estos solo los que están en forma de nucleósidos. Es importante saber. O a veces se le dice fosfato de adenosina. Ese es un nucleótido. Fosfato de guanosina. Es cuestión, digamos, de nomenclatura. Los nucleósidos que acabamos de mencionar se encuentran en la célula en su forma fosforilada. Entonces, ¿formando qué? Nucleótidos. Por eso nuestro tema se llama nucleótidos. Pero vale la pena aclarar eso. Según si el azúcar es la ribosa o la desoxirribosa, los nucleótidos entonces se clasifican en ribonucleótidos, si el azúcar es la ribosa, y constituyen la mayoría de los nucleótidos de interés en el metabolismo. Pues dentro de este grupo de los ribonucleótidos están el importantísimo ATP. Todos son importantes, pero les debe sonar más el ATP, ADP, AMP, CTP, GTP, TTP, toditos los con las bases nitrogenadas que tengan. Entonces, si el azúcar es la ribosa, son ribonucleótidos. Si el azúcar es la desoxirribosa, que hemos visto ya, ¿verdad?, forman parte de los nucleósidos de los ácidos nucleicos, los desoxirribonucleótidos, y se simbolizan de un modo general los DNTP, desoxinucleótidos trifosfato. Desoxi es una sigla, ¿no? Desoxinucleótidos, fíjense mi cursor, desoxinucleótidos trifosfato. Esa sería la estructura general. Recuerdan, en carbohidratos, el primer capítulo vimos los NTPs también. Bueno, ¿a quiénes incluyen? Si esta es la fórmula general, incluirá cuando el nucleósido o nucleótido es de adenina, será desoxiadenosina trifosfato. Si la base nitrogenada es la citosina, será desoxicitidina trifosfato. Si la base nitrogenada es la timina, desoxitimina trifosfato. A ver, lo importante aquí que hay que aclarar es esto. Estamos en nucleótidos. ¿Recuerda? Los nucleótidos forman parte del DNA y el RNA. Ya, son componentes monoméricos. Pero no es la única función. También cumplen funciones sumamente importantes. Aquí estamos viendo, por ejemplo, los ribonucleótidos son nucleótidos que participan, esto vamos a ver, en bioenergética o esto en las biosíntesis. Tenemos ATP,
ADP, AMP, CTP, TTP, UTP, ¿recuerdan carbohidratos? Bueno, en cambio los desoxirribonucleótidos, donde el azúcar es la desoxirribosa, por eso he puesto en colores, chicos, ahí, son estos los que forman exclusivamente la estructura de los nucleótidos de los ácidos nucleicos. Bueno, en realidad del DNA sería en este caso, ¿no? Del DNA. Por eso se llama desoxinucleótido trifosfato, desoxiadenina, que esto vamos a ver cuando estemos viendo la replicación del DNA. Bueno, entonces esta es una parte sistemática que hay que tener cuidado. Ahora, hemos dicho, ¿dónde se fosforila frecuentemente un nucleósido? Los nucleósidos, hemos dicho que es un nucleótido sin fosfato. ¿Dónde se fosforila? La fosforilación, el ingreso del grupo fosfato, ocurre siempre, fíjense, en el carbono 5' de la ribosa. Algo que hay que aclarar aquí, anoten aquí un ladito. Anoten acá, por favor. La ribosa o desoxirribosa, en este caso es una ribosa, ¿no? Pongan el azúcar. Sabemos que es la ribosa y desoxirribosa, ¿no? El azúcar se numera siempre con números prima. El azúcar se numera con números prima. ¿Recuerdan? Sería 1, es un apóstrofe, el prima, ¿no? ¿Sabe? Prima, así es dito. 1', fíjense en el cursor. Aquí sería 2', 3'. Espero que estén anotando, chicos. Repito, 1', 2'. Esto es vital cuando estudiemos ácidos nucleicos. Repito, 1', 2', 3', este sería 4', y este carbono es el 5', este. 5'. Entonces hemos dicho, ¿a qué nivel se une el grupo fosfato? A nivel del carbono 5', reaccionando el ácido fosfórico con el oxidrilo para formar un enlace fosfoéster. Entonces sería el grupo carbono 5' reaccionará con el fosfato y formará el enlace fosfoéster en el carbono 5', repito. ¿Esto qué cosa es? Esto es un nucleósido que cuando se fosforila lo hace en posición o reacciona con el oxidrilo del carbono 5' del monosacárido. Con un grupo fosfato se llama AMP, es decir, adenosín, si es que esta es la adenina, adenosín monofosfato, AMP, saquen una flechita. Adenosín, ¿recuerdan que cómo se llama un nucleósido de la adenina? Adenosín. Por eso se llama esto adenosín monofosfato. Esto me estoy refiriendo. Fíjense, adenosina. Entonces será adenosín, guanosín, citidín, uridín, ¿no? En los nucleótidos. Estamos acá. Y entonces estoy mostrando aquí cómo ocurre la fosforilación a nivel del oxidrilo del carbono 5', formando en este caso, como ha entrado solo un grupo fosfato, pues será el adenosín, esto es el adenosín monofosfato o AMP. Por eso también su nombre más completo sería adenosín 5' monofosfato. ¿Esto qué es? Un nucleósido. Todo esto que es un nucleótido o AMP. Los nucleótidos pueden existir en las células en forma de mono, di o trifosforilados, formando los monofosfonucleótidos, los difosfonucleótidos y los trifosfonucleótidos. Sumamente importantes, chicos. Este será, por ejemplo, hay 2 fosfatos. Esta es la adenina. Es adenosín difosfato o comúnmente llamado ADP. Y entonces hemos dicho que puede ser monofosforilado, di o trifosforilado. Si esta es la adenina y esta es la ribosa, fíjense este esquemita. Hasta aquí, que sería adenosín monofosfato o AMP.
Con 2 fosfatos sería adenosin difosfato. Con 3 fosfatos sería adenosin trifosfato. De ahí surgen las estructuras del ATP, el ADP y el AMP que están íntimamente relacionados entre sí. Yo no voy a pedirles que me escriban de memoria, chicos. Estamos en bioquímica estructural, ¿cierto? Pero no voy a pedirles que me escriban de memoria un examen. Escriba la timina. No. Pero si les muestro esto, me tienen que decir qué es esto. Ah, esto es un nucleótido. Si esta es la adenina, ¿cómo se llamaría este nucleótido? Así como está. Ah, es el adenosin 5' trifosfato. Eso sí tienen que saber. Yo no pido, repito, de memoria esto. Obviamente, en todos los nucleótidos necesarios sabemos que todo el azúcar es siempre la ribosa, o sea, no hay dónde perderse. Lo que sí puede variar es la base nitrogenada. Entonces, no les voy a pedir que aprendan de memoria las bases nitrogenadas, a escribirlas, ni siquiera reconocerlas. Ah, lo que sí, esto que es un biciclo, esta es una purina. De 2 anillos es una purina, de un anillo es una pirimidina, eso sí, también, porque esto sirve para entender el siguiente capítulo, chicos, cómo se unen, porque siempre es una purina con una pirimidina, etcétera, etcétera. Bueno, entre los trifosfonucleótidos, trifosfonucleótidos, tenemos entonces adenosin trifosfato, el famoso ATP. Tenemos citidin, si es que es la citosina, trifosfato. Uridin trifosfato o UTP, ¿recuerdan? En carbohidratos. Esto participa en la síntesis de ácidos nucleicos, de lípidos. Guanosin trifosfato o GTP, importantísimo a nivel de membranas. Entonces existen estos trifosfonucleótidos. ¿De qué depende? De las bases nitrogenadas, adenina, citosina, uracilo, guanina. Habrá aquí también timidin trifosfato, ¿no? Bueno. Los di y trifosfatos de nucleótidos están unidos por enlace di y trifosfoanhídrido. Entonces, ¿qué tipo de enlaces son estos? Enlaces anhídrido. En este caso sería ¿cuánto? Un trifosfoanhídrido. Anhídrido, pero es un trifosfato. Los enlaces di-trifosfato, aquí viene lo importante, tienen una energía libre de Gibbs, esto es delta G, es energía libre de Gibbs elevadísima. O sea, una elevada carga, o sea, una delta G negativa alta. Para su hidrólisis, o sea, los enlaces di-trifosfato tienen un delta G para su hidrólisis. Por esa razón, tienen un gran potencial para transferir fosfatos a otras moléculas. Esta propiedad de los nucleótidos les permite participar en reacciones de grupos de transferencias de fosfatos dentro de la célula. Entonces, ¿por qué actúan estos como, recuerdan al inicio del capítulo hemos dicho una de las funciones es la transferencia de fosfatos de alta energía? ¿Gracias a qué? Gracias a que estos enlaces fosfoanhídrido, ahorita vamos a ver, pues son de alta energía. Tienen un delta G muy negativo. Este y estos enlaces son de alta energía. ¿Por qué el ATP es de alto contenido energético? Porque tiene 3 grupos fosfato de alta energía. Eso vamos a ver en bioenergética un poco y más adelante un poco mejor. Todavía quedemos así. Estamos hablando más del grupo de los nucleótidos. Esos serían nucleótidos normales. Adenosin trifosfato, guanosin trifosfato, etc. También existen en el metabolismo dentro de la célula nucleótidos cíclicos que tienen una importancia especial. Existen estos nucleótidos de gran importancia biológica si tenemos, por ejemplo, al AMP cíclico o llamado también CMP cíclico. Vamos a quedar acá, chicos, en nucleótidos cíclicos. Mañana continuamos. Me estoy pasando un poco, espérenme. Entonces, vamos a quedar en nucleótidos cíclicos, permítanme.
Ya, quedamos acá entonces. Mañana continuamos con nucleótidos cíclicos. ¿Alguna pregunta, chicos, respecto a esto? Como siempre digo, si no hay ahora, ojalá mañana o algún día. Para eso necesitan repasar, chicos, por favor. No están todavía en exámenes ni nada de eso, repasen. Bueno, permítanme un cachito. Si no hay preguntas. Ya, la siguiente clase todavía no comenzó terceros parciales ni nada por el estilo, chicos. Ya no estoy grabando. La siguiente clase voy a hacer preguntas. Ya que ustedes no preguntan, pues yo voy a preguntar. Espero recibir respuestas, chicos. Repasen, por favor, repasen. Me toca mañana bioquímica. A ver, echaré una repasadita. Incluso voy a preguntar asuntos de regulación enzimática, chicos. Hoy día, esta semana, comenzamos enzimología en prácticas. Entonces, ya obviamente no vamos a hablar de regulación, sí vamos a hablar de cálculos de KM, velocidad máxima. Entonces, repasen, por favor, repasen. Les va a servir para teoría también eso. Y en clases de teoría yo voy a preguntar, digamos, lo que hemos avanzado en la anterior clase. Personas que respondan pueden ganarse puntos. Eso sí, me da mucho gusto de anotar y aumentar. No al final, no estoy grabando, no al final del año, dependo de esta materia, aumenteme, no hay eso, chicos, van a disculpar. Entonces, ¿qué hago? Si ustedes no preguntan, pues yo voy a empezar a preguntar. Si ahorita pregunto, sé que tal vez no tenga muchas respuestas, como siempre. Pero si digo, la siguiente clase voy a preguntar, asumo que sí van a leer, chicos, es mi esperanza. ¿Ya? Repasen. Esta semana tenemos enzimología, también repasen enzimología para prácticas. Bueno, eso es todo, chicos. Hasta luego.